Experiencias negativas sufridas en vidas pasadas, el periodo fetal, el nacimiento o la primera infancia son a menudo sepultadas porque el dolor que causaron nos exigió hacerlo para seguir viviendo. Es como acumular los trastos viejos en un desván y tirar la llave. Esta solución de urgencia no arregla nada. Antes o después tendremos que volver, poner nuestra atención en lo sucedido y tratar de reconciliarlo. Nuestra mirada es la que lo censura. Perdonar y perdonarnos es necesario. Aceptar aquello que pasó y entender la función que tuvo. Con José Luis Cabuli estuvimos hablando de esta oportunidad que nos da la vida a través de una de sus terapias. Hoy conversamos con José Luis Cabuli. Somos Luz Televisión se ha venido a la Sierra de los Espartales, en la provincia de Málaga, muy cerquita del pueblo de Cártama, porque Carlos González Delgado tiene aquí un centro llamado ATMA, que se podría, las siglas, que son las siglas de Centro de Atención y Formación de Terapias Regresivas, y habitualmente invita a José Luis Cabuli a que venga al menos una vez al año, ¿no? Más o menos, estás viniendo con regularidad a nuestra provincia para formar y dar talleres y dar conferencias sobre una disciplina en la que tú eres una autoridad mundial. Estamos hablando de la terapia de vidas pasadas. Yo hasta que te conocí no sabía que había algo llamado terapia de vidas pasadas. Para mí, yo había había experimentado alguna vez una terapia regresiva, pero me queda la duda entre cuál es la diferencia y qué es lo que aporta las terapias de vidas pasadas que tú también conoces. Muy buenas, José Luis, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Rafa, por tu introducción. Es una pregunta interesante la que me planteas, ¿no? Porque yo siempre lo he pensado esto. Las diferencias en la práctica son semánticas. Bien. ¿No? ¿Cómo queremos llamar a lo que hacemos? Y a mi modo de ver, hay algunas diferencias, ¿no? En la base estamos trabajando sobre lo mismo, ¿no? Que es la sanación, ¿no es cierto?, del alma, de las emociones, y básicamente, hablando de terapia regresiva, terapia de regresión o terapia de vidas pasadas, en el fondo estamos trabajando con experiencias que no pertenecen al marco de esta vida, ¿no? Que incluyen vidas pasadas, la vida fetal, el nacimiento y la primera infancia en términos generales. El nombre, ¿no es cierto?, la definición de la terapia, yo creo que depende mucho del autor, del terapeuta. En realidad hay más. Por ejemplo, mi maestra, todavía después de muchos años, sigue hablando de terapia de vivencias pasadas, terapia regresiva de vivencias pasadas, porque ella considera que vidas pasadas es limitarlo un poco, ¿no? Pero desde mi experiencia, tarde o temprano, si tú quieres llegar al origen del conflicto, te vas a encontrar con una vida pasada. Ahora, personalmente, ¿no es cierto?, porque esta es mi opinión personal, claro, y respeto a otros autores y maestros, a mí no me gusta el término terapia regresiva, ¿no? Porque regresivo, ¿qué es regresivo? ¿No? Es algo que es retrógrado, ¿no? Una política regresiva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una política regresiva? ¿Qué es una conducta regresiva? Entonces, ese término personalmente... ¿A ti no te gusta? A mí no me gusta, ¿no? Está muy generalizado el término regresión, terapia de regresión. Inclusive yo al principio utilizaba la técnica, se hablaba de regresión de memoria, pero tampoco es lo más adecuado, no se acerca a la verdad. ¿Por qué? Porque el término regresión viene, ¿no es cierto?, de un término que fue acuñado hace un siglo. En realidad fue Albert de Rojas el primero que utiliza el término regresión de memoria, y es la descripción fenoménica de un hecho, de un efecto, ¿no es cierto?, que en realidad en el fondo no sabemos qué es. Como se veía que la gente hacía este tipo de trabajos, que parecía que retrocedía en el tiempo, se le llamó regresión, ¿no? Pero en el fondo,
La verdad es que las cosas no funcionan así, porque no vamos a ningún lado, no regresamos a ningún lado. Todo está con nosotros todo el tiempo. ¿Todo está sucediendo en este mismo momento? Así es. Todo está sucediendo en este mismo momento. De modo que si hablamos de regresión, es lo mismo que hablar de progresión. Estamos hablando en términos de física mecánica, de tiempo lineal. Y hoy sabemos que las cosas no son así. La comunicación con el alma es una comunicación cuántica, ¿no? Y a nivel del universo, en la dimensión del alma, el tiempo no existe. La verdad es que cuando estamos trabajando con la terapia, no regresamos a ningún lado. Estamos aquí todo el tiempo y esto es lo interesante. Lo que hacemos es traer a la conciencia física lo que ya está en el inconsciente. De modo que no regresas a ningún lado. Lo que hacemos es liberar un conflicto o liberarnos de un conflicto que de alguna manera nos está limitando, impidiendo que seamos felices. Ese es el objetivo principal. Es el objetivo. Bueno, después le puedes llamar como tú quieras, ¿no es cierto? Algunos, y está muy extendido el término regresión. Yo cuando hablo de regresión no me refiero al procedimiento, sino a la sesión terapéutica. Para mí la regresión es el experimento, ¿no es cierto? Es el trabajo terapéutico del paciente. Eso es una sesión, eso es una regresión. Pero no hay, lo que tenemos que entender claramente que en realidad no hay una regresión. La persona está aquí todo el tiempo y lo que hacemos es traer a la conciencia física lo que ya está en el inconsciente. Como por ejemplo, si tú te quieres acordar de un hecho de tu infancia, ¿tienes que retroceder a los 5 años o es instantáneo eso? No tienes que regresar ahí, está aquí contigo, ¿no? Por otra parte, a mí siempre estoy hablando en forma personal, me parece muy importante instalar el concepto de terapia de vidas pasadas porque estamos ayudando a despertar a la conciencia, ¿no es cierto?, a las personas, saber de que no vivimos una sola vida y saber que el conflicto que tenemos hoy, el problema que tenemos hoy, tiene su origen en una experiencia que no pertenece a este tiempo. Hablar de vidas pasadas es instalar en la conciencia de la gente el concepto, ¿no es cierto?, de que somos mucho más que este cuerpo. José Luis se dio cuenta muy pronto de que eso era así. En el tiempo, o sea, creo que he leído, a los 8 años tuviste ya la sensación de que algo había en el pasado, que hemos dicho que no es el pasado, pero algo había vivido que le estaba condicionando o él tenía sensaciones de vidas que había experimentado. ¿Cómo es eso? Eso fue muy interesante. Yo digo los 8 años porque no lo sé ubicar exactamente. Aproximadamente. ¿No? Pero aproximadamente fue ahí. No es que yo recordara puntualmente algo del pasado, pero yo sentía que ya había vivido, ¿no? Porque yo me preguntaba, ¿quién fui antes de ser José Luis? Esta era la cosa, ¿no? Y mis padres nunca se enteraron, yo no lo hablé con nadie, pero era algo que me cuestionaba, me preguntaba. No recordaba nada, nadie me había dicho nada. Imagínate, a los 8 años, una familia tradicional, no se hablaban de estas cosas. Y mi preocupación fue espontáneo. No era si nací ahora y entonces, no. ¿Quién fui antes de ser José Luis? ¿No? ¿Y por qué crees que te hacías esa pregunta? Porque en lo más profundo de tu ser sabías que esta encarnación de José Luis, primero no había sido la primera, no había sido al menos la única, y tú tenías como sensaciones de haber sido otras personas además de José Luis. Mira, no sé ahora. Claro, es complicado, además, han pasado muchos años. Han pasado 60 años, ¿no? Claro. No te sé decir, pero recuerdo que iba por la calle, iba al colegio, sí, y me planteaba esto. La sensación era que yo ya había estado antes, pero no tenía ninguna otra referencia. Lo digo porque muchas personas tendrán sensaciones parecidas a esa, que tampoco les sabrán dar explicación, pero es muy útil que vean reflejado en ti esa sensación porque dirán, ahí hay una puerta que debería yo cruzar para descubrir esa información, porque detrás de esa sensación hay una información, hay esa vivencia, hay algo que me está llamando. Yo creo que es la intuición o una sensación del inconsciente, ¿no? Es un conocimiento que viene del inconsciente
y de pronto no te lo planteas. Un crío no se plantea estas cosas. Los niños actúan directamente y de hecho hay muchos niños que recuerdan una experiencia de vida pasada, incluso te dicen, no, porque yo antes tenía otra mamá, o porque tú eras mi hijo, ¿por qué te tengo que obedecer ahora? O incluso he leído que hay testimonios de que recuerdan épocas de la historia pasada con alto nivel de detalle. Sí, hay muchos niños que yo he tenido varios casos, no en forma directa, ¿no? Pero de personas que me contaban, una vez escuchándome hablar, luego me contaban relatos de sus hijos, las cosas que decían que sus habían hijos, dicho. ¿no? Como por ejemplo, ahora no me acuerdo los detalles, sí, pero una niña, mira, dos anécdotas si cabe lugar. Una niña que acompaña a la mamá a una casa, a la casa de una amiga, ¿no? Entonces, primera vez que entra a la casa, y cuando llega, ¿no es cierto?, la señora, no sé, le quiere mostrar unas cosas y ella va directamente a unos objetos egipcios, ¿no? Y la niña que tenía 5 o 6 años le dice, ¿cuándo te trajiste eso de Egipto? Y dice, ¿cómo sabes tú que era? No, porque yo estuve allí. Claro. Y yo era un papá con muchos niños, decía, ¿no? Y otro caso muy interesante, porque esto está enlazado también con el tema del complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? Yo tenía una alumna que tenía su hijo, tenía 3, 4 años, y un día ella estaba viendo la película del Titanic, el niño jugando ahí en la alfombra, y de pronto el niño que le dice a la mamá, mamá, vos y yo estuvimos ahí. ¿Sí? Y ella dice, no, Jordi, si eso es una película. No, si estuvimos ahí y nos ahogamos y nos morimos ahí. Dice, ¿no? Y entonces, y yo era tu marido, le dice el niño. Y ahora viene la segunda parte de esto. Luego de esta experiencia donde el niño sabía que había estado allí, ¿no? Y que era su marido, un día la mamá está en la ducha y el niño que quiere ducharse con ella. Y la mamá le dice, no, Jordi, esto no puedes ducharte conmigo. ¿Por qué no? Si antes lo hacíamos. Ahora yo te pregunto, la pregunta. ¿Antes? ¿Cuándo? ¿Cómo es el complejo de Edipo? Es un complejo de Edipo, ¿por qué? Porque estás enamorado de tu mamá o porque ya estuviste con tu mamá en otra relación, ¿no? Y te queda el recuerdo. Interesante. Interesante, y va, claro, la ciencia, o en este caso esto es ciencia de psicología, ¿no? Va dando pasos y va dando respuestas más afinadas y más atinadas a cuestiones que antes se habían resuelto un poco deprisa y corriendo, buscando la primera solución sin ser la cierta, ¿no? Así es. José Luis empieza su carrera profesional siendo médico cirujano. Bueno, estudia la carrera, entiendo, de medicina, se especializa en cirugía y llega un momento concreto de su vida que decide que eso no es lo que él tiene que hacer, que él ha venido aquí, ha encarnado en esta vida como José Luis Cabuli para hacer otra cosa. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo lo viviste? Lo viví muy fácil, ¿no? Pero la conciencia del propósito la adquirí mucho tiempo después, ¿no? Pero un momento puntual, yo me había entrenado en la terapia de vidas pasadas, pero como un hobby. Hacía cirugía plástica en ese momento, ¿no? Y en el verano de Argentina, en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Sí. Porque eso fue en enero, febrero del 88, yo había tenido un problema en el hospital donde trabajaba y por lo tanto decidí renunciar al hospital. ¿Y qué pasó? Que cuando dejo de trabajar para el hospital empiezo a tener más tiempo para mí, ¿no? Entonces me tomé unas vacaciones y yo ya venía trabajando alternaba la cirugía plástica con la terapia de vidas pasadas. Y una noche me voy a la playa a meditar. Me llevo una tumbona, me estoy mirando así las estrellas, ¿no? En el balneario en la playa de Ostende, en la costa atlántica, y de pronto estaba pensando, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué tengo que hacer? Y de pronto fue una cosa instantánea. Yo no sé si vino de arriba, de abajo, de adentro, de dónde vino, pero de pronto fue una convicción, fue un segundo. Tengo que dejar la cirugía del cuerpo y dedicarme a la cirugía del alma. Y el camino son las vidas pasadas.
la decisión fue, ya te digo, cosa de segundos. Luego, a medida que fui profundizando con la terapia y trabajando sobre mí mismo, fue cuando adquiero la conciencia de que vine para hacer esto, ¿no? Pero que el paso por la cirugía, y en particular la cirugía plástica, yo dentro de la cirugía plástica hice cirugía reparadora, ¿no? Y entonces me empiezo a dar cuenta que con la cirugía reparadora yo estaba reparando acciones negativas de mi pasado. Porque yo en vidas pasadas usé mucho el cuchillo, la espada y todo ese tipo de elementos, ¿no? Donde maté a mucha gente como guerrero. Como hemos hecho muchos probablemente, todos, ¿no? Claro. Y de pronto yo me encontraba que con el cuchillo estaba reparando lo que había lastimado antes. Entonces y ahí empecé a tomar conciencia. A mí eso me encanta, saber que hay profesiones reparadoras y que mucha gente puede estar desarrollando labores a través de su profesión sin saber que están reparando cosas que han ocurrido, ya sea tema de ancestros o como tú planteas de vidas pasadas, me parece hermoso también. Pues te voy a contar algo que fue más fuerte todavía y que yo creo que es útil para los terapeutas. En una sesión donde yo era el paciente y me acompañaba otro terapeuta, de pronto se me aparece un personaje, un anciano, y me dice: no te asustes, pero detrás de todo terapeuta hay un asesino. Que está reparando. Que está reparando. Entonces, yo creo que los terapeutas, de alguna manera, es un trabajo de redención, ¿no es cierto? Vives, cumples con tu propósito, al mismo tiempo que estás reparando tus acciones pasadas, ¿no? Y esto tiene que ver, interesante, con el concepto de karma en la Kabbalah, ¿no? En la Kabbalah hebrea, lo que es equivalente al karma, el término es tikkun. Y tikkun es el trabajo de corrección que un alma tiene que hacer sobre sus acciones pasadas. Trabajo de corrección, ¿no? Que no tiene nada que ver con el castigo, no tienes por qué sufrir, tienes que aceptar, ¿no es cierto? Es una toma de conciencia fundamentalmente, ¿no? Porque evidentemente si nos retrotraemos a través de un libro de historia a episodios pues evidentemente todos llevábamos espada, sí. En cualquier época ha habido carnicerías de todo tipo, nos vayamos a la época que nos vayamos. Sí, incluso en la prehistoria, a alguno le habrás dado un mazazo por la cabeza, ¿no? ¿Cuántas vidas podemos haber vivido? ¿Existe algún dato que nos asevere o alguna información? ¿Tú has llegado a tomar conciencia de cuántas vidas podemos haber vivido? Se habla de almas viejas y que estamos implicitando que son personas que han vivido muchas vidas, pero ¿tú has llegado a saber o alguien te ha dado la información cuántas vidas podemos haber vivido las personas? Yo creo que es imposible saber eso. Porque fíjate tú, por ejemplo, el Buda. Del Buda se dice que vivió, no sé, 500 vidas positivas y 500 vidas negativas. Bien. Así se dice, ¿no? Es la leyenda. Esa es la leyenda. Esa es la leyenda, vale. ¿no? En un trabajo terapéutico, ¿cuántas vidas puedes llegar a ver? Porque depende también de la extensión del proceso terapéutico. Porque imagínate, hay personas que vienen 1 o 2 sesiones y no vienen nunca más porque han resuelto lo suyo. O creen haber resuelto, o se han quedado tranquilos, sí, digamos. Se han quedado tranquilos, ¿no? Pero nos siguen trabajando. Yo, entre las personas que más trabajaron conmigo, yo creo que han revisado unas 60 o 70, han vivenciado, digamos, ¿no? Sí. 60, esos los que más fieles han sido a esta terapia. Sí, o los que más lo necesitaron. Claro, ¿no? claro. O donde quisieron llegar, ¿no? Entonces, pero nunca lo podemos saber, porque también interviene mucho la parte mental, porque mientras estás trabajando, estás consciente todo el tiempo. Sí, claro. ¿No? Entonces, y la mente racional sigue trabajando, ¿no? Entonces, a veces, cuando evaluamos experiencias de vidas pasadas y ubicamos una fecha, lo hacemos desde la parte racional. Imagínate que en el año 500, en la Edad Media, la mitad de las personas, la mayoría de las personas no sabían leer, no sabían escribir, no sabían en qué año vivían, ¿no? Entonces, las fechas se las estamos poniendo ahora, en realidad. Entonces, decir cuántas vidas, yo creo que es imposible saberlo exactamente, ¿no? Tú has regresado, has hecho terapias de vidas pasadas tuyas.
hasta un punto que tú también te has dado por satisfecho y ya trabajas más hacia los demás que hacia ti mismo. ¿O todavía visitas de la ayuda de colegas terapeutas algunos momentos o algunos episodios de esas existencias que se están simultaneando, pero accedemos desde hoy? Hace ya varios años que no he vuelto a hacer como paciente una terapia de vidas pasadas, porque ya no lo necesitaba, ¿no? Incluso a veces sí he recurrido a otras cosas como el sanación chamánica, Reiki, cuando lo he necesitado, claro. Acupuntura, ¿no? Claro. Para algunas cuestiones físicas, ¿no? Pero no he necesitado, no tengo una motivación para trabajar con una vida pasada. Hay que tener una motivación para eso, ¿no? ¿Y qué tipo de motivación? Porque la orientación es una cuestión, puede ser de una enfermedad, algo que se repite como un patrón y alguien dice, no, esto hay que cortarlo cuanto antes. ¿Qué motivaciones atraen a los pacientes o a los clientes a tu consulta? Las motivaciones son muy amplias, ¿no? Pero básicamente tiene que haber un síntoma, una sensación, una emoción que no puedes resolver y que te está conflictuando la vida. Por ejemplo, lo más común son los miedos, y los miedos de todo tipo, ¿no? Porque puede ser miedo a hablar en público, miedo a salir a la calle, miedo a viajar en avión, miedo al compromiso afectivo, ¿no? Que eso es algo muy frecuente, sensaciones de angustia, de tristeza, bloqueos, dificultades laborales, bueno, en fin, todas aquellas cosas que nos perturban en la vida cotidiana. Entonces, cuando hay una persona que tiene algún conflicto, alguna emoción que no puede resolver, entre otras, cabe agregar algunas muy importantes, que son la culpa, la ira, ¿no? La agresividad que no se puede controlar, que hay personas que son conscientes de eso y no lo pueden manejar, ¿no? Entonces, a veces hay personas que vienen por esto, para sanar una ira, una rabia, ¿no es cierto?, que no tiene explicación. O la culpa, que es, yo digo que es un gigante que atormenta el alma, porque no te permite ser feliz, no importa lo que hagas, la culpa nunca se satisface. Entonces, cuando una persona viene y te dice, que le pregunto, ¿y desde cuándo sientes culpa? Desde siempre. ¿Desde siempre? Puede ser. No recuerdo cuándo empecé, pero hasta donde alcanza mi memoria he sentido culpa, ¿no? Exacto. Cuando una persona te dice desde siempre, porque esto tiene su origen más allá de esta vida. Porque ¿qué culpa puede tener un niño de 5 años? ¿Culpa de qué? ¿No es cierto? Y sin embargo ya empieza la culpa ahí, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría, a lo que voy, la pregunta anterior, para trabajar con las vidas pasadas tienes que tener una motivación. Y la motivación real, ¿no es cierto?, es el síntoma, la emoción, el conflicto que no te permite vivir, porque eso es lo que te hace contacto con el alma. Lo que pasa es que todos, casi sin excepción, y he puesto el casi para protegerme, tenemos algo que se podría resolver a través de una terapia de vidas pasadas. Todos. El problema, creo, es que hasta ahora hemos querido solucionar los problemas trabajando desde el consciente. Correcto. Yendo a un médico que nos daba un medicamento o yendo a un psicólogo que no trascendía más allá del consciente, te planteaba una terapia conductual, por ejemplo, pero que no resolvía en realidad nada porque ahí no estaba el problema. Así es. Lo importante y lo agradecidos que tenemos que estar, tanto a ti como a Carlos, es que estéis abriendo una brecha de conciencia generacional para que todos nos demos cuenta de que todos tenemos asuntos en vidas pasadas que resolver. Y que todos nos pongamos manos a la obra, porque nuestra felicidad está en juego. O sea, ese es el camino también hacia la felicidad. No a lo mejor el único, pero sí uno importante. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Hay muchas técnicas hoy en día al alcance de la mano, ¿no es cierto? No es lo mismo que hace 50 años atrás, ¿no? Y todas las técnicas son buenas, porque cada persona va a encontrar la herramienta necesaria para ella misma. Y todas son complementarias. Absolutamente. Yo afortunadamente ahora, después de muchos años de docencia, tengo
hay profesionales que se han entrenado conmigo y que vienen de distintas disciplinas, psiquiatras, psicólogos, y dentro de los psicólogos tienes psicólogos junguianos, psicólogos freudianos, psicólogos lacanianos, algunos que hacen psicoanálisis, y sin embargo pueden combinar ambas herramientas. Sé de muchos psicólogos, por ejemplo, que trabajan a lo mejor en psicoanálisis con el paciente y de pronto cuando encuentran un punto que hay un bloqueo que no se puede resolver, entonces llegó el momento de trabajar con las vidas pasadas, ¿no? Entonces, todas las técnicas son complementarias, porque en definitiva son herramientas. Y se nos han facilitado para que sean complementarias, porque si no se nos hubiera dado una única. Así es. Como una varita mágica, toma, esto va a resolver el problema, agítala. No, afortunadamente hay muchas varitas mágicas y una te va a ir llevando a la otra según que sea lo que tengas que solucionar en cada momento. Exactamente. No obstante, tú estás enamorado de esta terapia de vidas pasadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te enamora de ella? Mira, lo que más me gusta es la afectividad, ¿no? Y además, ¿sabes qué? La terapia de vidas pasadas encaja con mi pasado de cirujano, ¿no? Como cirujano, ¿qué haces? Abres, sacas y cierras, y se acabó. Y con la terapia de vidas pasadas es eso. Abres, sacas lo que tienes que sacar, lo trabajas, cierras y se terminó ahí, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, a mí la terapia de vidas pasadas me ha permitido evolucionar y adquirir una conciencia que no tenía hace 30 años atrás, ¿no? Como por ejemplo esto de estar consciente de cuál es el sentido de esta vida, ¿no? De cuál es mi propósito en esta vida. Y aún así, después de 30 años, a veces he querido incursionar en otras cosas, pero la terapia de vidas pasadas me absorbe completamente, porque todos los días estoy descubriendo algo nuevo. Es decir, no encuentro límites, ¿no? en la terapia, ¿no? He accedido a través del trabajo con los pacientes a niveles que yo cuando me inicié ni siquiera sospechaba, ¿no? Entonces, la terapia de vidas pasadas me ha absorbido completamente porque he profundizado tanto que sigo profundizando, ¿no? Y esto no se detiene. Entonces ya no puedo abarcar otras cosas. Es decir, he tomado cosas de otras técnicas están en la técnica que yo practico, están integradas. Hay en la terapia de vidas pasadas, tal como la practico yo, hay cosas de las constelaciones, del chamanismo, ¿no es cierto?, del Ho'oponopono, porque a veces también se conjugan, ¿no? Ahora, si tú me dices qué es cada cosa, ya no te puedo decir, porque está todo integrado. Claro, en tu terapia de vidas pasadas has hecho la terapia de vidas pasadas del doctor Kabuli. Es decir, que es partiendo de, digamos, tus conocimientos, tu aprendizaje, la formación que tuviste, has ido reuniendo cosas que pensabas que le venían bien al corpus principal que tú aprendiste en un principio. Es así, y uno, para esto lo tengo que decir porque no lo mencioné, un aporte muy importante fue la formación en Gestalt. Yo primero hago terapia de vidas pasadas y después me formo en Gestalt 2 años y ahí es cuando empiezo a integrar las cosas de otra manera, ¿no? Hemos dicho, estoy viviendo en este momento y simultáneamente a este momento estoy viviendo también esas experiencias que estamos llamando vidas pasadas. ¿Podría existir también, tú lo llamas terapia de vidas pasadas, una terapia de vidas futuras o no tiene sentido? Es decir, al margen del tú y yo nos encontramos aquí, estamos en 2018, pero a través de la misma herramienta se puede acceder a cosas que están también ocurriendo, pero están ocurriendo en el futuro, en 2000 o en 3000. ¿La herramienta es así de potente? Yo te entiendo, y vamos a aclarar eso, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico, del objetivo terapéutico, las vidas futuras no inciden, ¿no es cierto?, en el resultado terapéutico. Y en mi presente no están influyendo en ninguna vida futura. Ahora te voy a explicar por qué. Porque yo sé que hay terapeutas que trabajan con la progresión, ¿no es cierto? Que eso otra vez está ligado al término, al tiempo lineal. Bien. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Primero, lo que te está afectando
Lo que te está perturbando, lo que nos está perturbando en esta vida, no es lo que va a suceder, sino lo que ya sucedió y que no hemos resuelto, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha producido un atrapamiento en una experiencia que no se pudo resolver. Y como para el alma el tiempo no existe, la experiencia sigue sucediendo, aunque ya el cuerpo no exista. Luego, el futuro, lo que nosotros llamamos futuro, existe como una probabilidad. Es decir, es una experiencia potencial, que está en potencia, que puede ser vivida, pero que hasta que no estamos ahí, hasta que no tomamos la decisión de vivirla, no la podemos vivenciar. Lo más simple, yo siempre esto lo comparo con la biblioteca. Tienes todos los libros allí en la biblioteca. Todos los libros están ahí al mismo tiempo. Todos los libros contienen la información al mismo tiempo. Pero tú no puedes leer todos los libros al mismo tiempo. De modo que cuando tú coges un libro para leerlo, ese libro entra en el tiempo físico. Es una experiencia. Mientras estás viviendo la experiencia de este libro, los otros también están. Existen. Pero no tienes obligación de leerlos todos, ni tampoco en un orden correlativo. ¿Qué pasa? En el momento que tú devuelves este libro y coges otro, ¿cierto? Es una metáfora de lo que... ¿no? Entonces, las experiencias del alma, sí, están ahí como probabilidades, pero en el momento que tú decides, y esta es nuestra decisión, elige la experiencia que vas a vivir, todas las demás se caen. ¿No? Porque ahora esa experiencia te llevará a otra experiencia. Lo mismo que, no sé, tienes 4 o 5 pretendientes, ¿no? Si te casas con este o con esta, vas a vivir una experiencia. Si te casas con este o con este otro, será otra experiencia. En el instante que tú decides casarte, ahí la liaste, ¿no? Vale. ¿No quieres profundizar más ahí? Yo ahí me detengo. En el respecto le liaste, no quiero entrar. ¿Se dan las carambolas en vidas pasadas? Quiero decir, algo vivido. Imagínate que tú y yo, o tú o yo, vivimos una experiencia vital durante el Imperio Romano. ¿Algo que ocurrió en el Imperio Romano pudo afectar a otra vida nuestra en la Edad Media o en el siglo XVIII y eso nos sigue afectando como una carambola en esta vida en la que estamos tú y yo aquí encarnados y compartiendo afortunadamente este ratito? Absolutamente. ¿Tú explorando determinadas vidas te han llevado a esas carambolas? La cosa sucede así. Tú trabajas un conflicto con una persona, ¿no? En esta vida. Y de pronto aparece, siguiendo el razonamiento, apareces en la Edad Media, ¿no? ¿Durante la misma sesión te puede llevar a 2 momentos determinados? Sí, te puede llevar a 2, 3, 4 momentos. Depende el trabajo de cada persona. Porque hay experiencias que a lo mejor te llevan toda la sesión, poder trabajarla, y a veces en una sesión puedes trabajar 3, 4 o 5 experiencias diferentes. Vale. Según la intensidad, según la facilidad que tiene la persona para trabajar. Hay personas que una vez que se meten en la experiencia, siguen solas. Y hay otras que tienes que estar empujando, ayudándolas, porque les cuesta, ¿no? ¿Y de qué depende según tu experiencia? Que haya gente que fluya, que tú mismo te veas sorprendido. Bueno, esto va como muy ligero. ¿Y otros de qué depende? Y no lo sabemos exactamente. Yo creo que es la condición de cada uno, cómo funcionan algunas personas. Algunas personas son muy mentales, muy racionales, y su mente está cuestionando y censurando todo el tiempo. Es decir, el pensamiento de la persona es, no, esto no me gusta, no, esto no puede ser, no, esto es una locura. Y va frenando la propia terapia. Y hay personas que se entregan completamente y su conciencia física desaparece, ¿no? Volviendo a lo anterior, 2 personas que tienen un conflicto en esta vida. Comienzas a trabajar con eso, suponte aparece el conflicto, ¿no es cierto?, aparece en la Edad Media, ¿no? Donde ya está presente el conflicto ese. Pero ese conflicto, a su vez, tiene un origen anterior. Siempre hay una primera acción. Y lo interesante es que ahí es cuando llegamos a lo que yo denomino la causa del sufrimiento. Porque hay personas que en esta vida a lo mejor, ¿no es cierto?, están siendo perseguidas o están siempre en el rol de víctima,
Pero cuando empiezas a trabajar y a profundizar y la persona puede llegar al origen, de pronto en el origen te encuentras que la víctima de hoy era un victimario. Y esto es así, no hay forma de escaparse de esto. Si alguien te tiene mucho rencor en esta vida, algo tienes que haber hecho, ¿no es cierto?, para que te tengan tanto rencor y tanta bronca, ¿no? Entonces, trabajando y profundizando, llegamos así a esta carambola que tú dices. Hay una acción original que comienza en alguna vida X, no sabemos dónde, el conflicto no se resolvió ahí, uno de los dos se quedó con mucha inquina, con mucha bronca, rabia, con deseo de venganza, y ese deseo de venganza lleva a que en una vida posterior, ¿no es cierto?, el conflicto se reactualiza. Y ese conflicto reactualizado genera todavía más bronca y rencor, y lo llevamos ahora aquí. Y se va a lo mejor acumulando, hasta que no le pones freno y lo sanas. Y el freno se lo pones asumiendo la responsabilidad en el origen. Eso lo veo muchísimas veces. Personas que a lo mejor hoy, esto es frecuente, tienen una relación muy difícil, a lo mejor con sus padres o con su madre, ¿no? Como me decía, recuerdo también hace muchos años un paciente, empieza el trabajo diciendo: yo creo que mi mamá ha sido una gran enemiga mía, ¿no? Y cuando termina el trabajo resultó que él había sido el victimario anterior y termina agradeciéndole a su mamá que le haya permitido estar en su vientre en esta vida, ¿no?, habiendo sido el agresor en una vida pasada, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta tanto la terapia de vidas pasadas, porque llega un momento en que la persona termina por asumir la responsabilidad de sus actos. Y en ese preciso momento, cuando sale por la puerta de tu consulta, su vida ha cambiado. Y ha cambiado de forma que se encuentra con esa otra persona de la que se sentía perseguido, y la reacción que tiene esa persona hacia él ya no tiene el mismo nivel de animadversión. Así es, porque además ocurre algo muy interesante, que esto en realidad yo lo aprendí de Edith Fiore, una de las pioneras de la terapia, ¿no? Y es que cuando una persona resuelve el conflicto con otra persona, la otra persona a nivel inconsciente sabe que el conflicto se resolvió y su alma lo ha registrado. Y muchas veces puede sentir una persona una señal porque recibe una llamada de teléfono o ocurre algo que le está diciendo que sí, que se ha producido ese cambio. Me acuerdo de una alumna mexicana, ¿no?, que trabajando en el curso de formación, bueno, descubrió que había agredido a su pareja actual en otra vida, ¿no? Y ella estaba muy enojada con él. Entonces un día, ¿no es cierto?, ella después del trabajo lo llama por teléfono. Le digo: mira, que quiero pedirte perdón porque yo he sido muy mala contigo en otra vida. Ah, dice, yo ya te he perdonado. Hijo de todo el marido, ¿no? En eso me parece muy interesante y deseo entrar. Estamos hablando de dos personas que han hecho a lo largo de vidas un juego de víctima-perpetrador, o, como tú decías, victimario-víctima. Pero entremos en el mundo de la pareja. Sí. Tú has tenido que observar, y creo que eso está documentado extensamente en diferentes publicaciones, de diferentes terapeutas de tu talla, que podemos estar repitiendo pareja, relación afectiva, incluso matrimonio, con personas con las que ya hemos compartido otras vidas. ¿Tu experiencia, también esos trabajos se pueden realizar y son sanadores, y la relación aquí, en esta encarnación, puede mejorarse si trabajamos lo que ocurrió en otros matrimonios o otras relaciones de otras vidas pasadas, de esas dos personas? Puede ocurrir que la relación mejore, ¿no es cierto?, como decimos antes, aceptando la responsabilidad que me tocó a mí, ¿no? Cuando yo asumo la responsabilidad de que yo inicié esto, ¿no es cierto?, la cosa se empareja, ¿no? Pero también puede ser que la persona, al trabajar este tipo de situaciones, descubra que el otro no ha evolucionado de la misma manera. Claro. Entonces, una cosa es resolver el conflicto, perdonarse, y otra cosa es si la relación puede crecer
O romperse. O, no, yo no diría romperse, terminar. ¿Por qué? Porque los caminos divergen ahora, ¿no? Y no es malo que así sea, son caminos de evolución. Así es, porque a veces te vas, yo lo he visto varias veces, parejas que han podido superar la situación, que han resuelto el conflicto, ¿no es cierto? Porque llegaron, o uno de ellos llegó al origen, pero otras personas darse cuenta que el compañero o la compañera sigue en la misma situación en la que estaba en una vida anterior. Entonces ya no hay forma de congeniar eso. Bueno, he trabajado con esta relación, he hecho lo que he podido hacer para sanar por lo menos mi parte, pero ahora me doy cuenta que esta persona todavía está allá, ¿no? Sigue actuando de la misma manera, ¿no? Entonces, a veces también, bueno, la toma de conciencia, ¿cierto?, es beneficioso para ambos, ¿no? ¿Tú crees que elegimos la encarnación, el rol, el papel que vivimos en cada una de las veces que venimos? Es decir, lo que me va a pasar lo he elegido yo con anterioridad en un periodo que algunos llaman de preconcepción. Puede haber sido elegido, puede haber sido aceptado o puede haber sido impuesto. Depende de la conciencia y la actitud que el alma tiene en el momento que va a iniciar su trabajo de aceptar o no aceptar el trabajo que tiene que hacer. Pero ¿quién elige, quién impone venir a vivir o a experimentar unas determinadas circunstancias? A veces no es muy claro. Las personas muchas veces, vamos a ver distintas situaciones. Vale. Hay personas que eligen su programa o su programa de vida, lo eligen, pero generalmente aconsejadas, ¿no es cierto?, o sugerencias de otros. Un poco a regañadientes, como se suele decir. Puede ser, puede ser. Algunos vienen muy decididos, otros vienen a regañadientes. Bueno, de hecho, cuando tú tienes un nacimiento que se complica, lo más probable es que el alma no quiere salir. Es decir, ha aceptado venir, ¿no es cierto?, porque la han obligado. La han convencido. Vale. ¿No? Pero sabe que lo que le espera es duro, es difícil. A lo mejor no quiero estos padres. Muchos piensan que elegimos a nuestros padres. Sí, a veces elegimos, pero a veces no podemos elegir. Y las personas te lo dicen. Y siento una fuerza, ¿no es cierto?, que me lleva hacia allí y no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, cuando te tocan unos padres que a lo mejor no te gustan o no quieres, o son los padres que te mataron en una vida pasada, y estos me van a matar otra vez, y vienes a resolver ese entuerto, bueno, o a lo mejor el trabajo que te espera es muy duro, porque te toca experimentar una serie de cosas, o a lo mejor no te sientes capaz de realizar la tarea que vienes a realizar, ¿no? Entonces, estas personas, estas almas, complican el nacimiento porque en realidad no quieren nacer, o lo quieren retrasar, ¿no? De modo que, en ocasiones, algunos de nosotros elegimos, otros aceptamos y a otros nos queda más remedio que hacer lo que nos mandan a hacer. Pero la vida, al traernos, sea cual sea la encarnación, sabe que es un trabajo que es necesario hacer, nos costará más o nos costará menos, pero si hemos encarnado en las circunstancias en las que cada cual haya encarnado, tiene un porqué y un para qué. Absolutamente. No hay injusticia en esto. Hay reparación, como decíamos antes. Y por eso a mí, una de las cosas que me gusta de la terapia es que la persona puede llegar a descubrir el sentido de esta vida. ¿Cuál es la razón por la cual tengo estos padres? ¿Para qué necesitaba estos padres? Porque los padres que tienes, que te tocan, ¿no es cierto?, por difíciles que sean, son los padres que te corresponden porque hay una experiencia, un aprendizaje a realizar en eso, un trabajo a realizar, ¿no? Pero tomado conciencia a través de una terapia de que eso es así, el problema se minimiza o desaparece. Es así. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Tener claro, ¿no es cierto? Porque una vez que entiendo para qué tengo esto, puedo ser feliz. Puedo ser feliz. Si acepto esto es lo que tengo que vivir, ¿no? El problema es la no aceptación de lo que estoy viviendo. Ese es el grave problema con el que todos nos enfrentamos. Es decir, la realidad no es el problema es que yo no acepto la realidad porque la estoy mirando con unos ojos de falta de amor o de falta de comprensión. Y lo bueno que tiene una terapia como la que tú ofreces es que me permite comprender
y aceptar. De eso se trata, ¿no? Podemos ser felices. Qué buena noticia, por otra parte. Podemos ser felices. Lo que pasa es que desde el punto de vista del alma, esto es lo interesante, esto lo decía Edward Bach, ¿no? El conflicto entre el alma y la personalidad. La enfermedad se produce por un conflicto, ¿no es cierto?, cuando la personalidad no hace lo que el alma vino a hacer. Para el alma, desde el punto de vista del alma, todo es perfecto. Todo es como tiene que ser. Las experiencias que tenemos que vivir, por duras que sean, son las adecuadas para nuestro crecimiento y para nuestra evolución. De modo que desde el punto de vista del alma, las cosas son como tienen que ser. El problema está aquí, cuando estamos aquí abajo, cuando estamos en este cuerpo, cuando estamos en esta conciencia, con esta ideología que nos enseñan, con lo que aprendemos de la sociedad y que vivimos todo a lo mejor como un castigo. Y no es así, ¿no? Es parte de lo que hemos venido a experimentar, de lo que hemos venido a vivir. Entonces, si lucho con eso, ¿no es cierto?, me voy a arruinar la vida. Si acepto y dejo de rebelarme, y sano, bueno, me tocó ser cirujano, y digo, sí, yo lastimé, yo herí, yo mutilé, pero ahora voy a reparar. Y qué bueno que la vida me da la oportunidad de reparar. Por eso es una bendición estar en este cuerpo, en esta vida. Ha sido una bendición también charlar contigo este rato, ha sido un regalo. La vida lo da y nosotros lo aceptamos. Muchísimas gracias, José Luis, ha sido un infinito placer. Y nos quedan muchos ratos de conversación, así que los iremos ofreciendo a través de Somos Luz Televisión, ya sea yo o ya sea Carlos el que te haga la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael. He disfrutado mucho un placer. Esta charla. Un placer.